esta tarea tenemos que simular un círculo y un cuadrado, el cual se mueven en el canvas, y si llegan a chocar con alguna de las paredes tienen que rebotar, y si llegan a chocar entre ellos de igual manera tienen que rebotar. Entonces vamos a primero a pasar con la explicación, bueno, con el funcionamiento. Vamos a verlo. Ahí vemos que rebotan. Esperemos a que reboten entre ellos. Rebotaron. Ahora voy a explicar esa parte de que el cuadrado y el círculo empiezan a chocar de diferentes maneras y se quedan como en una parte trabada. Pero miren, por ejemplo, ahí chocaron y cambió de dirección normal. Ahí es otro ejemplo. Pero bueno, miren. Pasando como las variables, vamos a decir que el círculo X es igual a, él va a ser la posición en X, la posición en Y del círculo, la dirección en la cual se va a mover. Si uno es positivo va hacia la derecha, si uno es negativo va hacia la izquierda. Si dirección Y es positivo va hacia abajo, y si posición Y es negativo va hacia arriba. El radio del círculo, su velocidad a la cual se va a estar moviendo, su escalamiento, que va a ser cuánto va a estar creciendo o decreciendo, dependiendo del número por el cual lo pongamos, y si este escalamiento es para controlar si tiene que crecer o decrecer, dependiendo del choque en el que esté. Para el cuadrado es parecido: posición en X al cuadrado, posición en Y al cuadrado, su dirección positiva o negativa, sus dimensiones y su velocidad, el ángulo que nos va a permitir hacer esa animación que vimos de que el cuadrado está girando, y sus colores para poder controlar el color del cual va a estar cambiando el cuadrado, al igual que la velocidad en la que va a estar girando y hacia dónde va a estar girando, con manecillas de reloj si uno es positivo, con manecillas de reloj si uno es negativo. Esta función simplemente lo que nos permite es facilitar esta parte de que el cuadrado esté girando sobre su propio eje, y también lo que hace cambiar es que, por ejemplo, si dibujamos un cuadrado, se va a dibujar su posición X y su posición Y. Si va a ser 50-50 va a ser la posición del centro del cuadrado. Igual el círculo va a ser la mitad del canvas, la mitad va a ser la mitad del círculo. Es lo que nos ayuda esta función que está aquí. Cambia la orientación del canvas, por así decirlo. Pasamos a dibujar. Dibujamos un fondo un poco más oscuro, ya que la capturadora no estaba pudiendo ver el círculo, ya que era blanco y el fondo era muy claro. Nuestra colisión, ahorita vamos a ir a ello, ponemos un stroke para que las figuras no tengan borde, y vamos a pasar al círculo. ¿Qué sucede con el círculo? Dibujamos un círculo blanco, entramos al push para manejar nuestro translate, lo que nos va a trasladar a la parte X y parte Y del círculo. Le ponemos un escalamiento para saber en cuánto está creciendo o decreciendo el círculo. Lo dibujamos, no importa 0, 0, ya que el translate nos va a ayudar. Y el diámetro lo reemplazamos por un radio por 2. Ahora lo que pasamos es a mover nuestra posición en X y Y. En la posición X va a ser la posición X más su velocidad por la dirección en la que se está moviendo, ya sea derecha o izquierda. Así vamos a saber si se mueve para la derecha o para la izquierda. Y la velocidad es para que no se mueva en un loop de velocidad, de condiciones. O sea, para que no siempre sea como 5, 5, 5, 5, 5. Igual para la posición Y. Y ahora llegamos a nuestros tips, que son para saber en cuanto qué pasa cuando toca alguna de las paredes. Todos los tips son iguales, entonces voy a solamente explicar uno. O sea, es la misma lógica para las cuatro paredes. Entonces lo que pasa es que vamos a medir si su posición X más el radio por el escalamiento, que significa que queremos la mitad la mitad del círculo, por así decirlo, es mayor o igual al width. Entonces sería que está de este lado de la pantalla, el lado derecho, por ejemplo. Ahí, esto es lo que nos permite este escalamiento por el radio, es saber, y también la suma es saber exactamente cuándo toca la punta o el lado del círculo. Entonces lo que pasa cuando pasa esto adentro significa que rebotó con el lado derecho del círculo. Y ahora este if lo que nos puede meter es un if de control, ya que cada vez que el círculo choca con alguna de las paredes tiene que subir su tamaño. Entonces, ¿qué pasaría si el círculo toca y aquí justamente cuando toca solamente crece su tamaño? Si crece su tamaño también crece hacia el lado del lugar donde colisionó. Entonces lo que sucede es que estaría volviendo a entrar a esto y se quedaría en un bucle creciendo o aumentando su tamaño random hasta que tuviera uno más pequeño que lo lanzaría hacia el otro lado. Entonces lo que hace esta variable es que este if nos permite validar eso. Si el círculo va hacia la derecha, o sea, es porque solamente es esta pared la que estamos validando en esta parte. Círculo va hacia la derecha, significa que ya chocó, entonces choca y lo tiene que cambiar de dirección. Entonces cambia de dirección. Al momento de cambiar de dirección aquí, ya no puede volver a entrar aquí hasta que choque con otra cosa que le cambie la dirección. Y ya podría volver a chocar con la pared derecha. Y después de esto,
Normalmente le cambiamos su velocidad y vamos a cambiar su escalamiento. Si su escalamiento es positivo, significa que el círculo crece. Y en ese momento cambiamos el escalamiento negativo. Para que el próximo choque que tenga lo va a tener que ser un escalamiento a puntos decimales, lo que va a hacer que va a hacer el círculo más pequeño. Esta lógica se repite con las otras tres paredes. Simplemente cambiamos las direcciones que tenemos que manejar. Por ejemplo, aquí en X es para tocar la parte izquierda. Aquí, por ejemplo, es -1 en lugar de 1 porque el círculo va hacia el lado izquierdo. Lo cambiamos y es la misma parte para todo. Igual para Y. Esta es para la parte baja de la pantalla. Círculo Y significa que si va hacia arriba. O vamos y ya lo ponemos hacia abajo. Significa, bueno, como 1, por cómo es el canvas, 1 significa que va hacia abajo y -1 que va hacia arriba. Aquí me equivoqué yo al describirlo, pero significa aquí que va a chocar con la parte de hasta acá abajo. Si va hacia abajo, entonces significa que ahora tiene que ir hacia arriba y para que ya no se quede atorado es este if. Y lo mismo, cambiamos la dirección en Y, su velocidad y el escalamiento es la misma lógica también para arriba de la pantalla. Ahora bien, para el cuadrado es parecido pero un poco diferente. Lo que sucede es que ahora vamos a rellenarlo con los colores RGB que teníamos al principio. Lo trasladamos a su posición X y Y y lo vamos a rotar. El ángulo va a ser cómo va a rotar, o sea, la cantidad. Va a ir, si el ángulo es 1, va a rotar 1 grado. Si el ángulo es 2, va a rotar 2 grados y así se va a ir sumando. Y esta multiplicación la hacemos para saber si va a rotar hacia la derecha, o sea, manecillas del reloj, o hacia menos manecillas del reloj. Si el valor es positivo, va a girar hacia manecillas del reloj, y si el valor es negativo, va a girar en sentido contrario. Dibujamos nuestro rectángulo 0, 0, no importa porque está el translate, y vamos a poner las dimensiones del cuadrado. Nada fuera de ahí, salimos con el pop, y vamos a empezar a mover nuestras posiciones. Igual que con el círculo, X más la velocidad de X por su dirección, para saber si va a derecha o izquierda, igual con Y. Y vamos a entrar a nuestro if de qué pasa cuando choca con las paredes. Igual que como lo hicimos con el cuadrado, si cuadrado de X es mayor o igual a la pared derecha menos su dimensión. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuándo sea, porque si solamente sería cuadrado de X sería el centro del cuadrado. Nosotros queremos el borde, entonces por eso le tenemos que restar también con la mitad del cuadrado. Entonces la dimensión es realmente su ancho, entonces la dividimos a la mitad y así tenemos de la mitad al borde del cuadrado para poder saber cuándo choca literalmente con la orilla. E igual tenemos la validación para que no se quede trabado. Igual el cuadrado no cambia de tamaño, pero simplemente es por si llegara a pasar. Tenemos esta validación de que solamente puede ser cuando viene en una dirección. Y entonces cuando llega le cambiamos su dirección, cambiamos su velocidad y vamos a cambiar también su rotación. Va a cambiar su rotación, si estaba en 1 pasa a ser -1 y si estaba en -1 pasa a ser 1. Y también cambiamos la velocidad en la que va a rotar de 0.1 a 0.3, que esta es la misma lógica para las otras tres paredes, como logramos ver. Simplemente cambian las direcciones en las que estamos trabajando. Trabajamos con 1 y -1 porque es una manera bastante sencilla de poder manejar nuestras direcciones. Y igual con Y, simplemente es lo mismo, solamente que en dirección Y. Y llegamos a esta parte que es el ángulo. El ángulo que va a hacer va a estar sumándose y dependiendo de la velocidad de rotación. El ángulo va, por ejemplo, sería en 1, iniciará, por ejemplo, en 1. Y vamos a decir lo que va a sumar, llegó a que ser menos 0.1. Entonces va a ser 1.1, 1.2, 1.3 hasta que choque con algún otro objeto. En ese caso podría llegar, la velocidad de rotación podría cambiar a 0.3. Entonces ya no sería 1.1, sería 1.3. O bueno, no estaría subiendo en punto 1.1, sería 1.3, 1.6, 1.9 y así. Ahora, nuestra función de colisión, que es cuando nuestros objetos chocan. Hay solamente 4 como partes en la que, o situaciones que suceden cuando los objetos chocan, y nos estamos basando como en lo normal que pasaría físicamente o en las físicas del objeto. Y en general se dividen en otras dos. Lo que pasa, vamos a usar la función dist, que es círculo y que va a medir la distancia entre el centro del cuadrado y el centro del círculo. Entonces, centro del círculo, centro del cuadrado. Y si esta distancia es menor al radio por el escalamiento, que es la mitad de la mitad del círculo
a su borde al mismo tiempo, que es la mitad del cuadrado a su borde. Si estos dos valores sumados son mayores a la distancia, significa que están chocando. Entonces, ¿qué hacemos cuando están chocando? Bueno, hay dos maneras en las que estas figuras pudieron haber chocado. El círculo estaba yendo a la derecha y el cuadrado estaba yendo a la derecha, por lo cual el cuadrado le pegó por el lado derecho. Y el círculo estaba yéndose al lado izquierdo y el cuadrado estaba yendo al lado derecho. Entonces chocaron entre dos. Estos dos comportamientos comparten en que el círculo sale al lado derecho, ya que si el círculo está del lado derecho y el cuadrado le llega a pegar por este lado, bueno, aquí fue lo contrario, pero si los dos están, lo óptimo o lo natural sería que si el cuadrado le llega por el lado derecho al círculo y el círculo sigue moviendo al lado derecho, significa que el círculo tiene que seguir moviéndose al lado derecho. ¿Por qué? Si el círculo simplemente se está moviendo al lado derecho y el cuadrado también chocan, estarían volviendo a chocar entre ellos. Entonces estarían ahí podría llegar a hacer un loop en el cual no se vería natural el movimiento, donde estarían nada más chocando entre ellos hasta que surgieran valores del tamaño del círculo, los cuales serían pequeños para que no pudiera volver a chocar. Entonces por eso esta parte, donde no respetamos esa parte de que cada vez que choca con la figura tiene que cambiar de dirección, sino que lo hacemos con un poco de física, o sea, aplicamos un poco de eso. Entonces, simplemente cuando chocan, hacemos lo que dijimos, el círculo va al lado derecho, el cuadrado cambia su dirección, solamente lo multiplicamos por -1, ajustamos la velocidad del círculo, simulando esta parte como que expliqué, haciendo que esta velocidad sea la velocidad del círculo más la velocidad que llevaba el cuadrado por su por 0.5, para que sea la mitad, no sea un golpe tan grande. Y al mismo tiempo al cuadrado también le sumamos o añadimos su velocidad en 1 o en 8, un valor random. Y también su rotación. Su rotación tiene que cambiar. Su rotación también, como era si choca las paredes, su rotación cambia ya sea de las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj. Y también la velocidad con la cual va a rotar. Igual hicimos la función de la escalación del círculo para saber si tiene que crecer o decrecer. Por último, significa que estos no se cumplieron, entonces son los otros escenarios, los cuales son que el círculo venía al lado izquierdo y el cuadrado le pegó por el lado izquierdo, o que el círculo venía hacia el lado derecho y el cuadrado venía del lado izquierdo, por lo cual el círculo se tiene que mover hacia el lado izquierdo. Y también el cuadrado tiene que cambiar su dirección. Le ajustamos igual la velocidad del círculo, la velocidad del cuadrado. La rotación la cambiamos del lugar del cuadrado y también su velocidad. Hacemos la función de escalamiento y haríamos lo mismo con Y. En Y lo único que haríamos, no haríamos toda esta parte de escalamiento, porque si chocan en X también chocaron en Y por la posición. Entonces en Y solamente ajustaríamos las direcciones y es la misma parte. Si va si el círculo se mueve hacia arriba, el cuadrado le llegó por abajo, o sea, el cuadrado también llega para arriba, el círculo tiene que mover hacia arriba. O si el círculo venía hacia abajo, bueno, perdón, sí me sigo confundiendo. El círculo viene hacia abajo, el cuadrado viene también hacia abajo, el círculo tiene que irse hacia abajo. El círculo viene hacia arriba, el cuadrado viene hacia abajo, el círculo tiene que moverse hacia abajo y entonces mantenemos esta posición, el círculo se sigue moviendo hacia abajo, el cuadrado cambia su dirección y el círculo mueve ajustamos su velocidad en y también ajustamos la velocidad del cuadrado. Aquí ya no tenemos que ajustar el rotamiento o la velocidad porque ya lo hicimos en X y solamente estaríamos repitiendo. Y esto es lo mismo caso para el otro, para lo mismo. Ahora vamos a las funciones extras que tendríamos que tener si, pues, bueno, las funciones extras que se nos pidieron en el trabajo es si presionamos el mouse derecho, regresamos a las coordenadas básicas o al inicio del programa, que sería esta parte. Simplemente ajustamos todas las variables otra vez. Y ahora con unas teclas, si presionamos la tecla 49, que es el 1, tenemos que presionar otra vez, ahí está, cambia de color el cuadrado. Si presionamos la tecla A, que es el código 65, significa que aumentamos de tamaño el círculo. Tiene un límite, ya que si lo dejáramos libre por el escalamiento podría llegar a suceder varias cosas, o podría pasar más seguido esta parte, que ya son valores tan grandes que afectan el tamaño.
Y si presionamos D, disminuimos el círculo, como lo acabo de hacer. Ahora vamos a aumentarlo, disminuimos con D. Y también tiene un límite, ya que con el escalamiento podríamos llegar a eliminar el círculo también, si no ponemos un tope. También podemos con W controlar la velocidad a la que se mueve nuestro cuadrado. Podemos acelerarlo. Y también con la S podemos disminuir su velocidad. Ahora bien, quiero mencionar que esta parte que se ha mostrado varias veces del círculo chocando con el cuadrado y pasa algo similar a lo que había descrito que pasaba con las paredes, no pude arreglarlo ya que no encontré una manera como para que óptima de poder arreglarlo, porque si hubiera aplicado la misma lógica que apliqué con las paredes, hubiera sido raro, pero hubiera habido un caso donde el cuadrado y el círculo hubieran estado aquí pegados en la pared, entonces el cambio de variables no hubiera podido alcanzar a, como por no está manejado de la manera más óptima, el cambio de variables no hubiera podido alcanzar a como procesar toda esta parte. Entonces, esto pasa más que nada porque el círculo crece de una manera muy grande, entonces sigue abarcando espacio del cuadrado, porque sigue siendo un canvas, ¿no? Se siguen dibujando las figuras, se dibujan encima de otra. Pero si disminuimos el tamaño de el círculo, este comportamiento se puede como controlar más. Simplemente es por el tamaño. Los tamaños más grandes hacen que la figura tienda a hacer más esta parte al momento de colisionar con el cuadrado.